Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios una vez más. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Solo déjeme ver. Aquí está. Eh, Voy a invitar a los niños a que pasen a escuela bíblica. Y hay un versículo que es muy conocido por todos, que es Josué 24:15. Y fíjese que yo creo que todos lo conocemos, pero conocemos la última parte, ¿verdad? La última línea. Y, y- y es muy precioso la última parte donde dice, pero yo y mi casa, todo, yo creo que quien de nosotros no lo ha compartido, lo ha dicho, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y fíjese que quería compartir, quería compartir porque esta semana se terminó de enseñar el libro de Josué, ¿verdad? En los libros históricos, que prácticamente es un conocimiento general de qué nos habla el libro, porque es muy importante conocer, aprender. Muchas veces desconocemos muchas cosas y, y es cierto, es necesario conocer de que cuando habla de la historia. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que nosotros eh, muchas veces nosotros no muchas veces, quiero explicarme, quiero darme a entender esto. Nosotros tenemos un pensamiento occidental, amén, pero es muy diferente el pensamiento oriental. Muchas veces es muy diferente, muy diferente. Entonces hay que tener cuidado y hay que entender esto. Fíjese que, ¿y por qué me estoy tomando el tiempo? Porque yo quería hablar sobre esto, que era yo y mi casa, pero en un sentido de qué bendición es poder servirle al Señor, porque para servirle al Señor no solo es dentro de un templo, ¿sí? No solo es dentro de un templo, es evangelizando algo que se ha dejado de hacer, algo que se ha perdido, porque creemos que las redes sociales hoy ya son, pagamos publicidad, ¿verdad? Y creemos que con eso estamos evangelizando o saliendo por una transmisión y que otras personas lo vean. Para muchos eso es evangelizar. No, evangelizar es ir y encontrarse a alguien, decirle, mire, Dios le ama, mire, aquí hay un lugar, etcétera. Entonces era esto. Pero fíjese que estudiando los capítulos descubrí algo. Y normalmente pudiera ser una enseñanza, un día de enseñanza, lo que yo quiero compartirles esta mañana, más que una meditación. Así que con la ayuda del Señor vamos a, vamos a aprender de su palabra esta mañana. Josué 24, Josué 24, vamos a leer del 14 al 28. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, y ese versículo 19 es muy importante para entender la enseñanza. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebelaciones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestros dioses. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites poder compartir de tu palabra. Señor, queremos también pedirte por nuestro pastor general, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú le des salud. Señor, le fuerzas. También por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos, y por el pastor Don, su esposa y congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que la meditación de esta mañana es, ¿eres fiel a Dios? ¿Somos fieles a Dios? Fíjese que es muy importante, muy interesante cómo se presenta esta porción de la palabra. La decisión a quién servir es personal. Fíjese que en ningún momento Josué les prohíbe a quién iban a servir. Únicamente les dice, elijan, decídanse. Elías, cuando se presenta o cuando se enfrenta ante los profetas de Baal y de Acera, se pone en medio del pueblo. Otra vez vemos que el pueblo se había dado a la idolatría, a la abominación. Y entonces Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ahora, Josué es bien claro. No prohíbe a quién adorar. Amén. Hermanos, nadie nos puede prohibir a quién nosotros decidimos adorar, qué camino tomar. Es una elección personal. Ya lo vamos a ver más adelante. No eran unos niños. Entonces, la gente tenía que decidir si obedecía a Dios, que había comprobado su fidelidad, porque ¿verdad que la fidelidad de Dios se había comprobado? Sí, había estado. O si obedecía a los dioses antiguos, a los dioses del lado del otro río, del lado del río, a los dioses de Egipto, o a los dioses locales, que eran hechos por los hombres. Entonces, era muy fácil caer en una rebelión silenciosa, porque el adorar a otro que no sea el Señor es una rebelión.
El no adorar a Dios es una apostasía. Nosotros podemos ser apóstatas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nos volvemos y dejamos a Dios, nos volvemos en apóstatas. Ya lo he explicado, hay apóstatas reversibles e irreversibles. Amén. No porque, hermano, ¿cómo va a decir que apóstatas? Aquel? No, no, no. Aquel que deja los caminos del Señor y después regresa es un apóstata reversible. Y podemos caer en una rebelión silenciosa y seguir con nuestra vida como que no ha pasado nada. Pero llega el momento en que tenemos que decidir quién o qué nos va a controlar. La elección es personal. La elección de ¿es Dios? ¿Es mi humanidad? ¿Los deseos de mi alma? ¿O algún sustituto imperfecto, verdad? Pero una vez que usted y yo decidimos ser controlados por el Espíritu Santo, debemos de reafirmar esta decisión. Cuando Josué le dice al pueblo, decidan. Aquí no vemos a un Josué, bueno, ustedes tienen que decidir por Dios. No, no, no. Decidan ustedes. Entonces renovó un pacto. Y nosotros debemos de renovar ese pacto en el sentido de que cada día, ¿verdad? Señor, quiero serte fiel. Y hoy es un nuevo día. Ayer ya pasó. Ayer, lo que yo hice ayer ya no vale. Entonces, fíjese que Josué de nuevo demostró lo que era un líder espiritual, es llevando a, ¿sí? A que se decidieran. Fíjese que no le importó lo que los otros hubieran decidido. Amén. No le importó lo que los otros hubieran decidido. Él hace un compromiso con Dios y él se vuelve un ejemplo. Amén. Hermano, él se vuelve un ejemplo de vida. Y entonces cuando leemos allá, y por eso le digo, mire, cuando yo comprendí, porque no es que uno se sepa toda la Biblia, hermano, uno tiene que leer para comprender. Cuando yo comprendí a qué se refería Josué cuando dice, yo, fíjese, no dice, más mi casa y yo. No, 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 él se pone de primero. Yo y mi casa, hermano, yo y mi casa, podría decir, bueno, aún, si aún uno de estos, de mis hijos, mi familia, llega a cambiar, él dice, no, 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 yo y mi casa, se pone él de primero, él se pone al inicio. Entonces, demuestra con un ejemplo. Ahora, la manera en que usted y yo vivimos, demostramos a los demás nuestro compromiso para servir a Dios, porque mire, vamos a entender que es esa palabra, serviremos. Amén. Ahora, fíjese que el capítulo de Josué inicia con una urgencia. Allá en Josué, eso creo que no está, no lo he puesto. En el Josué 1:2 habla de ahora que era necesario. Y después en el capítulo, en el versículo 15, en el siguiente, en el versículo 15, y dice, y si os mal parece, y si mal os parece servir a Jehová, oiga, y si, es una condición, hay una elección, escogeos hoy. Amén. Había una urgencia. Hubo una urgencia antes del cruce del río Jordán. Y hoy que ya habían conquistado, ya habían pasado 7 años aproximadamente, llega el momento de tomar una decisión. Fíjese que el Señor optó por Israel. Oiga, el Señor optó por Israel y ahora este pueblo debía de optar por Dios. Entonces, lo primero hace parte de los privilegios del pacto. ¿Qué estoy hablando con esto? Cuando el Señor optó por Israel, ellos tuvieron acceso al pacto de Dios.
Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted tiene acceso o no a ese nuevo pacto? ¿Verdad que sí? Tenemos todos acceso ahora ¿a qué? A ese nuevo pacto. Y entonces, como usted ya recibió beneficios del nuevo pacto, ahora le toca a usted decidir y qué hacer. Entonces, debemos de responder ese llamado con obediencia. Amén. Ahora, póngame atención en esto. Volvamos al 14. Porque es necesario comprender esta parte para poder lo que vamos a entrar. Dice, el 14 y el 15 dice, y aquí está, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con... Ay, hermano, mire qué importante es esto. Ahorita lo vamos a entender, ahorita lo vamos a entender. Y servirle con integridad y en verdad. Oiga, dos cosas muy importantes. Servirle con integridad y en verdad. Pero ¿qué dice lo siguiente? Y quitad de entre vosotros. Ay, hermanos, habían pasado 7 años que estaban conquistando Canaán. ¿Y cómo es posible que Israel tenía dioses en medio de ellos? Y espérese, que ahorita vamos a entrar. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Oiga, Josué estaba por despedirse. Él estaba ya 107 o 110 años fue que vivió, ¿verdad? Amén. Después de esto, 110 años. Entonces, oiga, Josué le está diciendo al pueblo, ya casi conquistada la tierra, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y el 15, y servid a Jehová. Y el 15 dice, y si mal os parece, oiga, está dando una elección, servir a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, y vuelve, oiga, mire, y vuelve a repetir otra vez, es bien claro, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué había pasado? Algunos habían abandonado a Dios, ya estando en Canaán, ya teniendo casi que la posesión de su tierra. Lo que fue un peligro en Silo, 23, 7 y 8, 23, Josué 23, 7 y 8, dice, oiga, aquí fue una advertencia en el capítulo 23, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Ahora, la pregunta es, volviendo otra vez al versículo 14. ¿Quiénes eran estos dioses al otro lado del río? ¿Quiénes eran estos? ¿De qué está hablando Josué cuando dice, quitad primero los dioses al otro lado del río? Pero si en el lado de Amón, de Moab, al otro lado antes de cruzar no habían estado mucho tiempo. Habían llegado. Espere que esto se me apaga. Tengo que cambiar. Bueno, ahora, ¿por qué viene Josué y quiere renovar el pacto? Porque fíjese que aquí vamos a identificar a tres clases de dioses.
los cuales podían poner en peligro y que ellos se alejaran si querían permanecer fieles a Dios. Ahora, por un lado, están los dioses del otro lado del río que adoraron sus padres. Sí, hermano, ya aburre con esto al otro lado del río. Josué 24, 2 y 3. Mire, oiga, y dijo Josué a todo, aquí está en la misma escritura está la respuesta. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses. Óigame, quiere decir que en medio de Israel habían prácticas o adoración a dioses que venían desde Taré. Pero, ¿y acaso no era un pueblo nuevo? ¿No acaso Dios sacó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y trajo hasta acá y tuvo una descendencia que fue Isaac para que no se contaminara? Hermanos, ¿o no es así? Trajo a su hijo y desde que salió Abraham hasta esto, hermano, estoy hablando de un aproximado, por favor no me vaya a crucificar. Un aproximado habían pasado unos 600 a 700 años. Oiga, qué increíble. Le dice Josué, ustedes tienen dioses que Taré. No dice Abraham. ¿Verdad que no? No dice que Abraham adoró. Pero ¿desde dónde viene? Desde Taré. Y dice, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Oiga, le estaba diciendo de que había una adoración de dioses paganos o extraños generacional, ancestral. Entonces, cuando yo comprendí, yo y mi casa serviremos a Jehová, no solo es yo y mi casa vamos a la iglesia y damos todo y predicamos y cantamos y adoramos y servimos. No, hermanos. Quiere decir que el yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo leímos anteriormente. Cuando dice servir a Dios con integridad y en verdad. Ahora, ¿verdad que nadie podía engañar a Dios de lo que tenían en medio de sus corazones o en sus tiendas? Por eso es que Josué le habla al pueblo. Versículo 3, porque falta el versículo 3 todavía. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Hermano, ¿cuántas cosas hay en nuestras vidas? Estoy hablando en general, que son maldiciones que se van acarreando de generación en generación. Costumbres, dichos, formas de hacer una cosa, formas de actuar. Porque uno tiene que hacer, hermanos, uno tiene que hacer un análisis de muchas cosas en su vida. Porque servirle a Dios con integridad, hermano, todos entramos en el mismo, todos debemos de entrar en la misma parte, en el mismo proceso. Nadie se queda fuera. Porque probablemente usted tiene cosas y probablemente yo tengo otras cosas.
Porque venimos tal vez de lugares diferentes, de costumbres diferentes, y hacemos esto y hacemos aquello, y que probablemente no nos hemos detenido a recapacitar qué cosas hay. Y lo tremendo de esto, volviendo por favor al versículo 2, mire, es que fíjese que el Señor es bien claro. Ahí dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, ahora dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Entonces está hablando de que en medio de Israel habían costumbres de allá, de Mesopotamia. Pero no solo eso, si volvemos al 14, ahora, oiga, y dice, y quitad de entre vosotros, y quitad, quiere decir que había, hermano, había, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Hoy sí entiende eso, hermanos. No me lo he venido a inventar, se lo he mostrado ahí con la misma palabra la respuesta. Dice, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, allá, ¿verdad? Pero también dice, y en Egipto. Quiere decir que Israel tenía acumulado dioses, costumbres, celebraciones, o lo que usted quiera llamarle, de Mesopotamia o de Ur de los Caldeos, y que habían añadido ¿cuáles? Las de Egipto. Y ahora estaban entrando a Canaán, donde habían otras. Hermanos, no sé si me doy a entender. Entonces, esto lo que está diciendo el Señor a Josué, está diciendo el Señor por medio de Josué al pueblo es, ustedes tienen cosas que deberían de haberlas dejado, porque 24:3, por favor. Y aquí me va a entender, dice, y yo tomé a vuestro padre, Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Le estaba diciendo, Abraham no se comportó como ustedes. Abraham salió de Ur, él vivió allá, pero no se trajo las costumbres. Y ahora déjeme una pregunta, ¿y acaso Abraham no fue también que descendió a Egipto? Claro, recuerde que si no, le iban a quitar la esposa, ¿verdad? El faraón vio y dijo, ¿qué mujer más hermosa? ¿Y se trajo alguna costumbre? No. Hermano, esto es, déjeme decirle, cuando yo comprendí esto, yo dije, Señor, definitivamente, mi pensamiento fue, ¿qué cosas hago yo? ¿Qué cosas estoy haciendo yo que vienen de una tradición generacional? Porque si yo quiero servir con integridad y en verdad, a lo que se refiere Josué en el versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová, es de empezar a buscar y a escarbar y decirle, ¿cuál es mi deseo? Servirle con verdad y con integridad. Fíjese que aquí estaba diciendo que hay un elemento tradicional que no se abandona a pensar de confiar en Jehová. ¿Acaso ellos no confiaban en Dios? Sí, pero el Señor les revela, no les revela, les saca a luz eso. Y aunque eran parte de un pueblo nuevo, todavía habían cosas. Porque les está diciendo que todavía en ellos habían perdurado elementos paganos, religiosos, antiguos o anteriores, muy arraigados en Israel.
Lo tremendo de esto es una cosa. Fíjese que habían pasado 40 años en el desierto aproximadamente, más 7 años de lucha, 47. ¿Y qué habían visto? Bueno, le voy a hacer un poquito de resumen. Habían conquistado buena parte de Canaán, pero vieron una columna de fuego, vieron una nube, vieron un mar abierto, vieron una roca que les dio agua, vieron a la serpiente de oro cómo mataba. Amén. Vieron todo esto. Vieron todo lo que ocurrió con las plagas allá en Egipto y cómo el ejército fue derribado, destruido. Y aún así, oiga, cargaban con dioses y costumbres desde los antepasados del otro lado del río, pero añadido a esto, de Egipto. Ay, hermano, qué tremendo. Porque cuando uno desea servirle al Señor con integridad, esto lo confronta a uno. Porque no crea, no, yo no he venido esta mañana a señalar a nadie, mire esto. No, 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 no. No. A mí me puso a pensar en primero porque mi deseo es servirle al Señor. Y como decirle, yo quería predicar del hecho de yo y mi casa. Qué bendición es, ¿verdad? Yo y mi casa. Yo y mis fuerzas, yo y mi conocimiento, yo y mi relación, yo y mi descendencia. Porque cuando dice mi casa, está hablando de una descendencia. La descendencia, que es lo que se está formando en los hijos. Para la descendencia, por ahí va el punto. Pero cuando cuando entendí que era esto, yo y mi casa, porque nunca lo había visto de esta manera. Hermanos, qué increíble. Fíjese, quiere decir que usted y yo traemos cosas que vienen en nuestra genética porque son ancestrales. Dice que la de las maldiciones llega y visita hasta una cuarta generación. Y una vez lo dije, hermanos, usted y yo no sabemos quiénes fueron nuestros tatarabuelos, ni qué hicieron. Una vez empecé a sacar cuentas. ¿Y qué es una cuarta generación? Son 14 personas. Porque están mis padres, pero de mis padres salen mis abuelos, que son 4, y de salen mis bisabuelos, que son 8. Hermanos. Pero lo que viene de generación de ellos son a los anteriores, y los anteriores, y los anteriores, y los anteriores. Hermano, qué increíble. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que pueden ser parte de una descendencia de lo ancestral, pues, generacional? ¿Quién de nosotros no tiene costumbres que se han replicado en nuestra familia por generaciones, 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 y no sabemos de dónde viene esto ni cuál es el punto inicial de esta situación? Si usted y yo queremos hacer vivo el deseo de Josué, bueno, no, el de Josué no era un deseo, perdón, Josué ya lo hacía, era un ejemplo. Si nosotros queremos copiar eso que Josué hacía, debemos de comprender esto. ¿Por qué? Porque estaba diciendo de que habían cosas que vienen de nuestras generaciones, pero también vienen cosas que nosotros hemos adquirido en el mundo, que son bien complicadas. Ahora, versículo 15. Déjeme ver cómo estamos con el tiempo. Versículo 15 dice, y ahora fíjese, por otra parte, están los dioses tradicionales conocidos entre los pueblos que habitan la región a la cual llegaron previamente, es decir, a los dioses amorreos. Entonces, ellos no solo tenían, Israel no solo tenía que venían cargando a los dioses del otro lado del río, ni solo los de Egipto. Oiga lo que les dice en el 15. Y si os mal parece servir a Jehová, escogeos
hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ya entendimos esto, ¿verdad? Cuando estuvieron al otro lado del río, oiga, en ese al otro lado del río vamos a incluir lo de Taré y lo de Egipto, al otro lado del río, ahí lo metemos. Pero oiga lo que dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Oiga, en cuya tierra habitáis. Ahora, fíjese que para Israel estos eran la tentación permanente, sobre todo porque estos nuevos dioses paganos estaban estrechamente vinculadas con las actividades agrícolas, respecto a las cuales los israelitas apenas estaban acostumbrando. Para ellos era nuevo tener tierra. Para ellos era nuevo ir y sembrar. Para ellos era nuevo cosechar. Para ellos era nuevo esto era una novedad. Era una prosperidad. Y entonces los cananeos, pero en este específicamente los amorreos, los dioses de ellos eran de la fertilidad o de la prosperidad. Y entonces viene el Señor por medio de Josué y les dice, miren, ustedes ya vienen cargando un montón de cosas que les estorba, pero ahora ustedes están en una tierra nueva y eso nuevo les vuelve un atractivo. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de adquirir costumbres nuevas. ¿O no? ¿No hay un dicho que dice, al país que fueres, hazlo que vieres? Qué difícil entonces es cuando Josué dice, yo quiero servir con integridad y en verdad. Ahora, a Israel los hacía frágiles este tipo de influencias, porque no tenían ese conocimiento. Mire, increíble, ¿verdad? Ahora, el tercero, porque quiero avanzar. El tercer lugar estaban los dioses extraños que estaban presentes en una experiencia religiosa de Israel. El versículo 20, por favor, y el 23. Oiga, y vuelve otra vez Josué y dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Sabe cuál puede ser otro Dios que nosotros adquiramos? Estoy hablando fuera de las costumbres, de lo que un montón de cosas. La religiosidad. Y muchas veces la religiosidad puede ser peor que cualquier costumbre o antigüedad. Y ahí me quiero detener un poco. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia porque se nos ha vuelto una religiosidad? No pecamos. Hermano. No, mire. De verdad, yo le prometo, yo no hago nada, yo no tengo nada en mi casa, no que mire. Pero nos hemos vuelto religiosos. Venimos a la iglesia, saludamos a los hermanos. Estoy hablando en general. Pero no hay un crecimiento en nuestras vidas. No hay un avance. No hay un desarrollo. Terminó el 2023 como lo iniciamos, con el mismo conocimiento.
¿Este año hubo madurez en su vida? ¿Este año hubo una experiencia con respecto a la palabra de Dios? ¿Este año usted sintió ese respaldo de Dios en sus vidas y hubo un crecimiento? ¿Ha habido una fortaleza, un crecimiento? ¿Usted este año creció más en la palabra, creció más en la oración, creció más en la adoración, descubrió algo que en el conocimiento y en el trato y en la relación con Dios que años atrás no habíamos conocido? Porque ¿cuántos nos podemos llenar la boca de decir que no celebramos cosas, no hacemos nada, pero somos más fríos que a saber qué? ¿Cuántos podemos decir, no, 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 mira hermano, a mí me pueden expulgar? Pero no, ha habido un estancamiento. Fíjese que la novedad atrae. Hermanos, qué tremendo es, vivimos en un tiempo donde todo es novedad, ¿verdad? Donde alguien sale ahí con algo nuevo y ahí va la gente detrás. Y ahí va la gente detrás, porque hoy sacaron tal cosa y ahí va la gente detrás. Ahí es que esta es la novedad. Y después van para allá, para allá, para allá. Y aquí viene la novedad. Y hoy esto. Antes era yo declaro, hoy no es yo declaro, hoy es hago tal cosa, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto, y empezamos, no, no, hoy tiene que ver, hoy tiene que ser el servicio, porque si el servicio no tiene humo, entonces no vale la pena, y si hoy no tiene este tipo de música, no, 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 miren, ya no es de venir con corbata, no, ahora es venir todo roto, y venir con sombrerito, y cantar, y hacer, hermanos. Fíjese que no lo vamos a leer. En Hechos 17, 22 al 32, Pablo, si no estoy mal, se presenta ante los de Atenas, ¿verdad? Y recuerda que estaba ahí donde estaban todos los dioses. Y entonces estaba un lugar para el Dios no conocido. ¿Por qué escucharon a Pablo? Porque nadie había llegado a hablar de ese Dios no conocido. Y entonces fue una novedad. Y entonces todo mundo le pone atención a Pablo y de todo lo que está hablando porque empezó a hacer un discurso. Le estaba diciendo Josué a Israel, ustedes van a entrar en una tierra donde todo es ahora novedad. Cuídense. Hermanos, dentro de las iglesias, ¿cuántos nos volvemos legalistas queriendo corregir a los demás? Y nos volvemos peor que a los que queremos corregir. Muchas veces el otro tiene una mejor vida que la mía. Y yo ando ahí señalando los errores de todos los demás, pero no veo la dureza que hay en mi corazón. O irnos el otro extremo, ¿verdad? Nos hemos vuelto libertinos con lo del Señor. No, es un movimiento. No, que mire. No, que esto. Ahora, pero que. Ok, me voy a adelantar porque si no, no voy a terminar. Versículo 15. Yo espero haberme dado a entender porque hoy quiero explicarle el mensaje. Lo anterior fue la introducción, hoy es el mensaje. Pero yo y mi casa, eso es lo que me importa a mí de la enseñanza esta mañana, para que nos llevemos, hermanos. Que es, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que Josué estaba diciendo? ¿Qué es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo? Ustedes, Josué estaba diciendo, a ninguno de ustedes los puedo obligar a hacer algo. No puedo obligarlos. Pero con mi ejemplo, les voy a enseñar o les quiero demostrar esto. Josué es contundente. Le estaba diciendo, en mi casa no hay dioses del otro lado del río, ni costumbres, ni de los egipcios. En mi casa no hay costumbres o tradiciones de los amorreos o de los cananeos.
En mi casa solo hay un Dios, que es Jehová. Josué estaba consciente de lo que había en medio del pueblo, costumbres paganas, antiguas, y de las amorreas las nuevas, queriendo hacer un culto con Jehová, porque querían mezclar todo, ¿verdad? En el discurso, Josué llama la atención del pueblo a la necesidad de conversión que implica cambios en valores y prioridades. Y fíjese que le quiero compartir algo que me llamó mucho la atención. Esto lo encontré en un comentario, hablando de la religiosidad popular. Fíjese que es un tipo de experiencias múltiples que encajan en la mentalidad afectada por la desintegración de las sociedades, la crisis producida por los cambios de hábitat. ¿Quién de nosotros no ha sufrido un cambio de hábitat? Todos. ¿Quién de nosotros no nos hemos movido porque ha habido problemas sociales, que ha llevado a una situación? Pero me llamaba esto la atención. Fíjese que dice que encuentran aceptación en medio de pueblos altamente influenciados por el cristianismo. Aquellos países que son altamente influenciados por el cristianismo, y aún yo quiero incluir en esto a los de la religión popular, ¿verdad? ¿Sí? Porque hablan también de un Cristo, hablan no sé qué. Fíjese que esto da a entender que aquellos que están bajo la influencia del cristianismo son los que más cambio tienen con respecto a su fe. Vaya usted a un país donde la religión es otra y trate de meterles el cristianismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mínimo que pueden hacer es encarcelarlo. Josué estaba diciendo, Dios da una libertad que aún te permite elegir qué quieres hacer con tu vida. Ahora, yo y mi casa serviremos. ¿Qué es yo y mi casa serviremos a Jehová? Fíjese que la palabra servir, que viene del eh, hebreo abad, significa, o serviremos, esta palabra, yo y mi casa serviremos, viene de la palabra abad y significa tres cosas principalmente. Servir, arar y cultivar. Servir, arar y cultivar. Y esto es lo que deseo que usted se lleve hoy esta mañana. Serviremos es servir, arar y cultivar. Josué estaba diciendo, servir porque nuestra vida es para Dios. Arar porque debemos de limpiar nuestras vidas. ¿Para qué es arar? ¿Por qué se ara? Para preparar, pero principalmente para limpiar el terreno. Y cultivar, ¿para qué? Para que haya fruto. Cuando dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice, nosotros serviremos al único Dios. Vamos a limpiar nuestras vidas de aquello que sea un estorbo. Y vamos a dar fruto. Pero no estaba hablando solo de él. Estaba hablando de su casa. Entonces el compromiso de Josué es que él y su casa al final dieran fruto. Ah, hermano, qué interesante esto, ¿verdad? Josué le estaba diciendo al pueblo, pueblo, tienes que servir. Decídete, es solo un Dios.
Y ahí vimos todo lo que hemos visto. Segundo, cuando te decidas, tienes que limpiar tu corazón. Porque mientras no limpies tu corazón, no vas a poder dar fruto. El deseo de Josué era que él y su casa dieran fruto. Si usted es cabeza de hogar, su preocupación es que su esposa, sus hijos, igual que usted, den fruto. Entonces, ¿verdad que va más allá de venir un domingo a la iglesia y servir? ¿Verdad que va más allá de venir a tocar un instrumento o de atender a la gente o de estar en el parqueo o de limpiar un baño? Va más allá que eso. Hermanos, que podamos tener este deseo igual que Josué. Pero yo y mi casa. Adoraremos al único que se merece. Limpiaremos nuestro corazón y daremos el fruto. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, que ese deseo de Josué también esté en nuestras vidas. Josué, fíjense que Josué no fue egoísta. Josué había experimentado lo que era servir a Dios con integridad y en verdad. Josué sale de Egipto y conocía al pueblo. Josué había visto cómo muchos habían muerto, no solo en Egipto, sino que también en el desierto. La generación de Josué únicamente quedó Caleb. ¿Entiende usted de que de toda esa generación solo quedó Josué y Caleb? ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres con respecto a toda aquella generación? La integridad en servirle al Señor. Y esa integridad lo llevó a vivir 110 años. Y esa integridad de servirle al Señor lo llevó a tener una familia. Porque el principal o la principal responsabilidad de Josué era su casa. No Israel, era su casa. Porque cuando él está dando este discurso casi de despedida, le dice, bueno, ustedes ya son adultos, ustedes ya toman decisiones. Y en la primera parte del discurso el pueblo dice, sí, sí, Samuel, sí, perdón, sí, sí, Josué, nosotros vamos a servir a Dios. Y dice, no, 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 no. No corráis tan rápido a decirte vamos a servir. Porque Dios es un Dios celoso. A pesar de la responsabilidad que había tenido Josué al llevar a cargo esa batalla y esa conquista de Canaán, vemos a un hombre que no se descuidó con su casa. Usted puede tener muchas
o muchos compromisos, muchas actividades, su trabajo, servir en la iglesia o muchas cosas. Pero usted no se puede despreocupar de que en su casa se sirva, se are y se cultive para Dios. Eso es lo que Josué dijo. No sé ustedes, dijo Josué al pueblo, no sé ustedes. Ustedes son libres de hacer lo que quieran, no hay problema. Pero yo y mi casa. ¿Está nuestra casa sirviéndole a Dios? ¿Está nuestra casa arada? ¿Está su hogar arado? ¿Está su hogar limpio? ¿Está su hogar listo para sembrar? ¿Está su hogar sembrado? ¿Está su hogar dando frutos? Josué decía, pero yo y mi casa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Nuestro hogar. A usted no le importa ni le interesa la otra casa como está, o lo que hacen, o lo que dejan de hacer. Mi responsabilidad es mi casa, mi hogar. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo yo? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder comprender esto que Josué decía. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.